El conflicto entre Israel y Palestina es probablemente uno de los más debatidos y polarizantes del planeta. Casi todo el mundo ha oído hablar de Gaza, de Jerusalén, de Hamás o del Estado de Israel, pero muy pocas personas comprenden realmente cómo empezó todo. De hecho, es habitual encontrar explicaciones que reducen el problema a una simple guerra entre judíos y musulmanes o a un enfrentamiento que lleva miles de años existiendo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y sobre todo mucho más reciente. Para entender por qué esta región lleva más de un siglo atrapada en un ciclo de guerras, atentados, ocupaciones y negociaciones fallidas, primero hay que retroceder en el tiempo y reconstruir la historia paso a paso. Solo así es posible comprender por qué dos pueblos reclaman la misma tierra como propia, por qué ninguna solución ha logrado consolidarse y por qué cada nueva escalada de violencia vuelve a sacudir no solo Oriente Próximo, sino también la política internacional. En los próximos minutos vamos a recorrer esa historia de forma clara y cronológica para entender cómo nació uno de los conflictos más difíciles de resolver de nuestro tiempo. Bienvenidos al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para comprender el origen del conflicto hay que viajar hasta finales del siglo XIX. En aquella época, el territorio que hoy ocupan Israel y los territorios palestinos no era un estado independiente, sino una provincia del Imperio Otomano, un gigantesco imperio que durante siglos había controlado gran parte de Oriente Próximo. La inmensa mayoría de la población de Palestina era árabe, en su mayor parte musulmana, aunque también existían importantes comunidades cristianas y una pequeña minoría judía asentada desde hacía generaciones. Jerusalén, por su enorme importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes, ya era entonces una ciudad profundamente diversa. Durante siglos, la convivencia entre estas comunidades no estuvo exenta de tensiones, pero tampoco existía un conflicto nacional comparable al actual. En realidad, la situación comenzó a cambiar en otro continente, Europa. El siglo XIX fue el siglo del nacionalismo. Italianos, alemanes, griegos, húngaros y muchos otros pueblos empezaban a reclamar su propio Estado nacional. Entre los judíos europeos surgió entonces una pregunta cada vez más frecuente: si otros pueblos tenían derecho a disponer de un Estado propio, ¿por qué ellos no? La cuestión no era únicamente política. Durante siglos, las comunidades judías habían sufrido persecuciones periódicas en numerosos países europeos. En el Imperio Ruso, por ejemplo, se produjeron violentos pogromos que dejaron miles de víctimas y provocaron grandes oleadas migratorias. En Francia, el conocido caso Dreyfus demostró que incluso en una de las democracias más avanzadas de Europa, el antisemitismo seguía profundamente arraigado. Todo ello llevó a muchos intelectuales judíos a concluir que la integración completa en las sociedades europeas nunca estaría garantizada. En ese contexto apareció Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro que en 1896 publicó El Estado Judío, la obra que dio forma al sionismo político moderno. Herzl defendía que los judíos constituían una nación y, como cualquier otra nación, necesitaban un estado propio donde pudieran vivir con seguridad. Aunque durante un tiempo se estudiaron distintas alternativas territoriales, incluida una colonia británica en África Oriental, la inmensa mayoría del movimiento sionista consideraba que el único lugar con legitimidad histórica y religiosa era la antigua tierra de Israel, es decir, Palestina. A partir de entonces comenzaron las primeras grandes oleadas migratorias de judíos europeos hacia Palestina, conocidas como aliyás. Muchos compraron tierras de forma legal a grandes propietarios ausentes. Otros fundaron comunidades agrícolas llamadas kibbutz y empezaron a construir nuevas ciudades e infraestructuras. Sin embargo, para buena parte de la población árabe local, aquella inmigración creciente empezó a percibirse como el inicio de una colonización que podía alterar el equilibrio demográfico y político del territorio. Las tensiones aumentaron todavía más tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano fue derrotado y desapareció definitivamente. Las potencias vencedoras, principalmente Reino Unido y Francia, se repartieron buena parte de sus antiguos territorios mediante el sistema de mandatos aprobado por la Sociedad de Naciones.
Así, Palestina quedó bajo administración británica. El problema era que Londres había realizado promesas incompatibles entre sí. Durante la guerra había alentado la rebelión árabe contra los otomanos, insinuando una futura creación de un gran Estado árabe independiente. Pero, al mismo tiempo, en 1917, había publicado la conocida Declaración de Balfour, en la que expresaba su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Aquellas dos promesas terminarían chocando frontalmente. Durante las décadas siguientes, la inmigración judía continuó aumentando. Entre 1922 y 1939, la población judía pasó de representar aproximadamente el 11% al 30% de los habitantes del territorio. La llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania aceleró todavía más ese proceso, ya que cientos de miles de judíos buscaron refugio lejos de la persecución nazi. Mientras tanto, muchos árabes palestinos interpretaban que los británicos favorecían claramente al proyecto sionista y que si la inmigración continuaba a ese ritmo, acabarían convirtiéndose en una minoría dentro de su propia tierra. Las tensiones desembocaron en numerosos enfrentamientos entre ambas comunidades. Entre 1936 y 1939 tuvo lugar la Gran Revuelta Árabe, una insurrección contra la administración británica y contra la inmigración judía que fue reprimida con dureza por las autoridades. Al terminar la revuelta, la desconfianza entre ambas poblaciones era ya mucho mayor que 2 décadas antes. La Segunda Guerra Mundial cambió nuevamente el panorama. El Holocausto supuso el asesinato sistemático de unos 6 millones de judíos europeos a manos de la Alemania nazi y dejó una profunda conmoción internacional. Para muchos gobiernos occidentales, la creación de un Estado judío pasó de ser una aspiración política a convertirse en una necesidad moral y humanitaria. Al mismo tiempo, miles de supervivientes intentaban emigrar a Palestina, donde las restricciones impuestas por Reino Unido provocaban enfrentamientos constantes. Incapaz de controlar la situación, el gobierno británico decidió trasladar el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, mientras Jerusalén quedaría bajo administración internacional debido a su importancia para las 3 grandes religiones monoteístas. Los dirigentes sionistas aceptaron el plan, aunque no les otorgaba todo el territorio que reclamaban. Los representantes árabes, en cambio, lo rechazaron por considerar injusto que una población que seguía siendo mayoritaria tuviera que ceder una parte tan importante de la tierra. La tensión terminó estallando pocos meses después. El 14 de mayo de 1948, apenas unas horas antes de que expirara el mandato británico, David Ben-Gurion proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lanzaron una intervención militar para impedir la consolidación del nuevo Estado. Había comenzado así la primera guerra árabe-israelí. Contra los pronósticos de muchos observadores, Israel logró resistir la ofensiva e incluso ampliar el territorio que le había asignado el plan de partición de la ONU. Al finalizar la guerra de 1949, Israel controlaba aproximadamente el 78% del antiguo mandato británico. Jordania pasó a administrar Cisjordania y Jerusalén Este, mientras que Egipto quedó al frente de la Franja de Gaza. Las consecuencias para la población palestina fueron enormes. Más de 700.000 palestinos abandonaron o fueron expulsados de sus hogares durante la guerra, según distintas estimaciones históricas. Muchos acabaron viviendo en campos de refugiados de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano o Siria, convencidos de que algún día podrían regresar. Ese episodio es conocido por los palestinos como la Nakba o la catástrofe y constituye uno de los pilares de su memoria histórica. Para los israelíes, en cambio, aquella misma guerra representaba la guerra de la independencia, el momento en que consiguieron consolidar por primera vez en casi 2000 años un Estado soberano propio. Lejos de poner fin al conflicto, la guerra de 1948 marcó el inicio de una nueva etapa. Israel había logrado consolidar su independencia, pero el Estado palestino previsto por el plan de partición de la ONU nunca llegó a crearse. Las tensiones no tardaron en reaparecer.
En 1956 estalló la crisis del Canal de Suez, cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó esta estratégica vía marítima. Israel, junto con Francia y el Reino Unido, lanzó una ofensiva militar contra Egipto. Aunque la presión diplomática de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a detener la operación, aquella guerra confirmó que Oriente Próximo se había convertido en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría y que el conflicto árabe-israelí ya tenía una dimensión internacional. Pero el episodio que transformó definitivamente el mapa de la región fue la Guerra de los 6 Días de 1967. Ante la movilización de varios ejércitos árabes y el cierre egipcio del estrecho de Tirán, Israel lanzó un ataque preventivo que en apenas 6 días derrotó a Egipto, Siria y Jordania. Como resultado de aquella victoria, Israel ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Desde entonces, la cuestión palestina dejó de girar únicamente en torno a los refugiados para centrarse también en la ocupación de estos territorios. La comunidad internacional respondió con la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establecía el principio de territorios por paz. La idea era sencilla: Israel debía retirarse de los territorios ocupados a cambio del reconocimiento y de garantías de seguridad por parte de los países árabes. Sin embargo, la resolución nunca llegó a aplicarse plenamente y desde entonces su interpretación ha sido objeto de constantes disputas diplomáticas. En los años siguientes comenzó otro fenómeno que continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo: la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Los sucesivos gobiernos israelíes han defendido estas comunidades alegando razones históricas, religiosas o de seguridad, mientras que la mayor parte de la comunidad internacional las considera contrarias al derecho internacional por establecer población civil en territorios ocupados. Hoy viven allí varios cientos de miles de colonos israelíes, lo que hace cada vez más difícil imaginar un futuro Estado palestino territorialmente continuo. Al mismo tiempo, los propios palestinos empezaban a organizarse políticamente. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como la OLP, que con el tiempo pasó a estar dirigida por Yasser Arafat. Durante sus primeros años, la organización recurrió tanto a la acción política como a la lucha armada. Con el paso del tiempo, especialmente a partir de la década de 1980, la OLP fue evolucionando hacia una estrategia más orientada a la negociación diplomática y al reconocimiento mutuo con Israel. En 1973 tuvo lugar la Guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa para recuperar los territorios perdidos 6 años antes. Aunque Israel consiguió finalmente contener la ofensiva, el conflicto demostró que la superioridad militar israelí no garantizaba una paz duradera. Aún así, aquella guerra abrió la puerta a un importante cambio diplomático. En 1978, gracias a las mediaciones del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David. Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel y a cambio recuperó la península del Sinaí. Sin embargo, la cuestión palestina seguía sin resolverse. La frustración acumulada en los territorios ocupados desembocó en 1987 en la primera Intifada, una revuelta popular protagonizada principalmente por jóvenes palestinos de Gaza y Cisjordania. Durante varios años se produjeron manifestaciones, huelgas, enfrentamientos con el ejército israelí y episodios de violencia que ocuparon las portadas de todo el mundo. Aquellas imágenes convencieron a muchos dirigentes de ambas partes de que mantener indefinidamente la situación existente resultaba insostenible. Ese cambio de clima hizo posible uno de los momentos más esperanzadores de toda la historia del conflicto. En 1993, tras meses de negociaciones secretas celebradas en Noruega, israelíes y palestinos firmaron los acuerdos de Oslo. Israel reconocía oficialmente a la OLP como representante del pueblo palestino, mientras que la OLP reconocía el derecho de Israel a existir y renunciaba formalmente al terrorismo.
Además, se creó la Autoridad Palestina para administrar de forma limitada algunas zonas de Gaza y Cisjordania, mientras ambas partes negociaban un acuerdo de paz definitivo. Sin embargo, ese acuerdo nunca llegó. Los asuntos más delicados, o sea, las fronteras definitivas, el futuro de Israel, los asentamientos, los refugiados palestinos y las garantías de seguridad para Israel, quedaron aplazados para una negociación posterior que terminó bloqueándose. La situación empeoró aún más en 1995, cuando el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, uno de los principales impulsores del proceso de paz, fue asesinado por un extremista israelí contrario a las concesiones realizadas a los palestinos. 5 años después estalló la segunda intifada, mucho más violenta que la primera. Durante este periodo aumentaron los atentados suicidas cometidos por grupos armados palestinos contra población civil israelí, mientras Israel respondió con operaciones militares de gran envergadura en los territorios ocupados. La confianza entre ambas partes prácticamente desapareció y el proceso de paz quedó paralizado. En medio de ese deterioro, Israel decidió retirarse unilateralmente de la Franja de Gaza en 2005. El gobierno israelí evacuó todos los asentamientos existentes en ese territorio y retiró a sus fuerzas militares permanentes. Sin embargo, la retirada no puso fin al conflicto. Un año después, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas y, tras enfrentarse militarmente con Fatah, terminó tomando el control exclusivo de Gaza en 2007. Desde entonces, el territorio quedó dividido políticamente. La Autoridad Palestina continuó gobernando partes de Cisjordania, mientras Hamás pasó a controlar la Franja de Gaza. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa marcada por enfrentamientos periódicos. Israel y Egipto impusieron un bloqueo sobre Gaza, alegando motivos de seguridad y el objetivo de impedir el rearme de Hamás. Por su parte, Hamás y otros grupos armados continuaron lanzando cohetes contra territorio israelí, mientras Israel respondía con operaciones militares cada vez más violentas. Esta dinámica de ataques, represalias y nuevas escaladas se repitió en numerosas ocasiones durante las 2 décadas siguientes, provocando miles de víctimas y un grave deterioro de las condiciones de vida en Gaza. Mientras tanto, en Cisjordania continuó expandiéndose la construcción de asentamientos ilegales israelíes, una cuestión que sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en cualquier negociación. Paralelamente, algunos países árabes comenzaron a modificar su estrategia regional. A partir del 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán normalizaron sus relaciones con Israel mediante los llamados Acuerdos de Abraham, reduciendo el aislamiento diplomático israelí, aunque sin resolver la cuestión palestina. La situación volvió a cambiar radicalmente el 7 de octubre de 2023. Ese día, miles de combatientes de Hamás cruzaron la frontera desde Gaza y lanzaron un ataque coordinado contra el sur de Israel, causando alrededor de 1.200 muertos y tomando a centenares de personas como rehenes. Fue el ataque más grave sufrido por Israel desde su fundación en 1948. La respuesta israelí fue inmediata. El gobierno declaró el estado de guerra e inició una amplia campaña militar sobre la Franja de Gaza con el objetivo declarado de destruir la capacidad militar y política de Hamás, pero creando con ello uno de los mayores genocidios en los últimos años. La guerra desencadenó una crisis humanitaria de enormes dimensiones. Los bombardeos, los combates urbanos, el desplazamiento masivo de la población y las dificultades para el acceso a alimentos, agua y atención sanitaria situaron a Gaza en el centro de la atención internacional. Al mismo tiempo, el conflicto reavivó las tensiones en toda la región, con la participación de actores como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen e Irán como principal aliado de Hamás, aumentando el riesgo de una escalada regional. Durante 2024, 2025 y este 2026, el conflicto continuó evolucionando sin una solución definitiva. Aunque se alcanzó un alto el fuego en octubre de 2025, con mediación internacional, este ha sido violado de forma recurrente por ambas partes y los enfrentamientos no han desaparecido. Israel ha mantenido operaciones militares selectivas en Gaza, alegando motivos de seguridad y la necesidad de impedir el rearme de Hamás, mientras el grupo islamista ha acusado a Israel de incumplir los compromisos del acuerdo.
Paralelamente, la crisis humanitaria en Gaza sigue siendo extremadamente grave, con cientos de miles de desplazados y enormes dificultades para la reconstrucción, mientras continúan las tensiones en Cisjordania y persiste el debate internacional sobre cuál debe ser la vía para alcanzar una paz duradera. Más de un siglo después del nacimiento del sionismo político, las cuestiones fundamentales siguen sin resolverse. Las fronteras de un futuro Estado palestino, el Estatuto de Jerusalén, el futuro de los asentamientos, el derecho al retorno de los refugiados y las garantías de seguridad para Israel continúan siendo los principales obstáculos para cualquier acuerdo definitivo. Después de recorrer más de un siglo de historia, queda claro que el conflicto entre Israel y Palestina no puede explicarse con una única causa ni con un único responsable. Es el resultado de décadas de nacionalismos enfrentados, guerras, intervenciones, desplazamientos, ocupaciones, terrorismo y negociaciones que nunca lograron resolver las cuestiones fundamentales. Comprender cómo se llegó hasta aquí no significa justificar las acciones de ninguna de las partes, pero sí permite entender por qué más de 100 años después, este sigue siendo uno de los conflictos más complejos y difíciles de resolver del mundo. Espero que el video te haya resultado útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.